Hubo un escritor puritano que se llamó Stephen Charnock. Escribió hace como 400 años un libro así de grueso donde habla sobre los atributos de Dios. Y el hermano Daniel Chamberlain, pastor en Oklahoma, tradujo ese libro, pero lo resumió. Él entresacó lo que él consideró que era más útil, más importante para hacer el libro más legible, más accesible. Y de ese libro saqué unos apuntes y quiero compartir con ustedes este tema de la santidad de Dios. Empezamos en Éxodo 15. Estas palabras que vamos a ver las dijo Moisés después que los egipcios murieron ahogados en el Mar Rojo. Después que hubieron cruzado los israelitas, quisieron cruzar también los egipcios, y Dios volvió las aguas sobre ellos y murieron ahogados. Y vean lo que dice en el 11, Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Aquí está hablando del poder de Dios, según el contexto, como lo dice en el 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Está hablando del poder de Dios, pero está hablando también, está recalcando su santidad, como dice en la segunda frase: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Y está incluido aquí también la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios sacó a los israelitas de Egipto después de 400 años, tal y como lo había dicho. Habla de su veracidad, de su poder, de su bondad, de su misericordia. Todo está incluido aquí. Una larga serie de atributos. El poder de Dios al destruir a los israelitas, a los egipcios, y su misericordia para con Israel, porque los israelitas no eran mejores que los egipcios. Pero en el versículo 11 se destaca la santidad, y hay muchos versículos donde Dios destaca eso, más que otros atributos. Dios es santo, y esto incluye muchas cosas, pero principalmente de que Él odia, aborrece el pecado. Tiene que ser así. Si Dios no fuera santo, no podría ser Dios. ¿Quién amaría a un Dios que no fuera santo? A un Dios que hiciera lo malo. Si Dios no fuera santo, todos sus demás atributos se deformarían, se distorsionarían. Imagínense que fuera todopoderoso y que no fuera santo, entonces podría usar su poder para hacer cosas malas. Hay hombres que tienen mucho poder en este mundo, pero que usan su poder para hacer cosas malas. Los cristianos podemos ver a Dios con gozo, lo podemos ver como hermoso, porque es santo. Su santidad lo hace atractivo, lo amamos porque es santo. Este atributo que nosotros amamos, los que no son cristianos lo aborrecen. No pueden amar a un Dios santo. Les da miedo el hecho de que Dios sea santo. Nosotros no nos acercaríamos a un Dios malvado, pero nos acercamos a Él porque Él es santo. Su sabiduría es una sabiduría santa. Hay hombres que son sabios o son reconocidos como sabios, pero que son malvados.
Su paciencia es santa. La nuestra no siempre lo es. Por ejemplo, habemos padres cristianos que si nuestros hijos nos desobedecen una y otra vez, hasta que nos colman el plato, los disciplinamos, pero Dios no es así. O sea, nuestra paciencia a veces no es santa. Esa no es una buena paciencia. No disciplinar a nuestros hijos cuando debemos disciplinarlos, esa no es paciencia. Es una paciencia mala, diríamos. En el Salmo 145 y en el versículo 17 dice el salmista: justo es Jehová en todos sus caminos. Dios no hace injusticias. Haga lo que haga, Él nunca hace algo malo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Es justo y santo. La santidad es fundamental a su naturaleza. Como les dije, si no fuera santo no podría ser Dios. Dios no escogió ser santo, porque si lo hubiera escogido, pudo haber escogido otra cosa. O sea, su naturaleza es así. Nadie le dijo que tenía que ser santo. Dios es necesariamente santo. Y solo Dios es total, absolutamente santo. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová. Acuérdense que el otro día veíamos que todos los creyentes son santos. Todos los cristianos son llamados santos, pero ninguno como Jehová. Y si un cristiano es santo, su santidad se deriva de Dios. O sea, ningún cristiano es intrínsecamente santo o esencialmente santo. Ningún hombre es absolutamente santo porque todos somos mutables. Pero ¿saben qué? Que caigo en la cuenta que no oramos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos. Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. Tú dijiste, Padre, que estarías con nosotros. Te pedimos que lo hagas conforme a tu fidelidad, conforme a tus promesas, conforme a tu palabra. No nos abandones, Señor. Predicar de nada sirve si tú no hablas. Háblanos tú, háblanos al corazón. Ayúdanos a entender tu idioma, tu lenguaje. Danos tu gracia para obedecer lo que nos digas. Tú conoces nuestro corazón, no podemos ocultarte nada. Oh Dios, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hagas como tú, santos. Haz que así sea, que tu palabra cumpla con este propósito en el nombre de Jesús. Amén. Ningún hombre es absolutamente santo. ¿Saben por qué? Porque todos somos mutables, todos somos cambiantes, todos somos fluctuantes. Los ángeles son llamados santos, no tienen pecado, pero Dios los acusa de necedad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por lo que les digo, porque no son esencialmente santos. Solamente Dios es esencialmente santo. La santidad de Dios es infinita y es esencial. Y por lo tanto Dios aborrece absolutamente todo mal y ama absolutamente todo bien. ¿Saben qué pasaría si Dios no odiara el mal? Sería como si se odiara a sí mismo. Imposible. Sería como si se convirtiera en un enemigo de sí mismo, en un enemigo de su propia naturaleza. No puede ser. Hay algunos que dicen que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Vean, eso no es bíblico. Tal vez se oiga bonito, pero es antibíblico. En el Salmo 5:5 leemos que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Vean, dice, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, pero no dice que los odie por una iniquidad en específico, en especial. Quiere decir que Dios aborrece a todos los pecadores por el hecho de ser pecadores. O sea, no por un pecado en especial. O sea, porque su naturaleza es pecadora, pecaminosa, por eso los aborrece. Supongamos que un ladrón
da un buen golpe y roba mucho dinero. Y un día ve a un limosnero ahí sin pies pidiendo limosna y se compadece y le da 500 pesos de limosna. Dios ama a ese ladrón porque dio 500 pesos de limosna. Lo sigue aborreciendo. Dios odia el pecado en donde quiera que se encuentre. Hay hombres que tienen 2 mujeres y Dios no los castiga. Pero vean, Dios castigó a David por un adulterio. Dios amaba a David, pero no pudo perdonar lo que hizo. Lo perdonó, pero ¿a costa de qué? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Dios castigó a David por un adulterio y Dios quería que todo mundo lo supiera. Imagínense que Dios castigara a todos los adúlteros. ¡Wow! Castigó a David, pero no castiga a todos. Dios castiga a los que creen en Él, no a los inconversos. Si ustedes pecan y Dios no los castiga, es que ustedes no son creyentes, así de sencillo. Hay hombres que desobedecen a Dios todos los días y no les pasa nada. Pero vean, Jonás desobedeció a Dios en una ocasión, ¿y qué pasó? Dios desató una tempestad para disciplinarlo y mandó un gran pez a que se lo tragara. Eso no hace Dios con todos los desobedientes, lo hizo con Jonás. Dios odia el pecado sin interrupción. Dice el Salmo 7, versículo 11, Dios está airado contra el pecador todos los días. Y esto quiere decir a toda hora, de día y de noche, cuando están dormidos y cuando están despiertos. Dios los aborrece. Dios está airado, quiere decir lleno de ira. Los hombres pecadores ríen y cantan y bailan, pero no saben. Dios puede reconciliarse con el pecador, pero con el pecado no se puede reconciliar. Otra cosa, Dios es tan santo que es imposible que pueda incitar a alguien a pecar. Si un hombre es tentado, quien lo tienta es el diablo, no Dios. Hay algunos borrachos que dicen o que creen que si les gusta beber y que si tienen dinero para comprar de beber, pues es que Dios quiere que beban, ¿no? Esa es una necedad. Cada vez que una persona peca, sea quien sea, lo hace voluntariamente. Nadie peca porque Dios quiere que peque. Si nosotros pecamos, no podemos echarle la culpa ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie. El día del juicio, Dios va a juzgar a todos los pecadores. ¿Cómo los juzgaría si Él los hubiera incitado a pecar? Imposible. Además, cuando pecamos, nuestra misma conciencia nos dice que hicimos mal y que pudimos haber hecho otra cosa si hubiéramos querido. Vamos a ver algunas muestras de la santidad de Dios. Su santidad la vemos en la creación. ¿Saben ustedes cómo era el primer estado de los ángeles? Era un estado santo. ¿Cómo era el estado del primer hombre y de la primera mujer? Era un estado santo. El hombre fue hecho a la imagen moral de Dios, no a la imagen física, porque Dios no tiene físico. Dios hizo al hombre a la imagen moral de Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Dios creó a Adán y a Eva santos. Que después ellos tomaron la decisión de desobedecer, que ellos quisieron pecar, eso es otra cosa. Vemos la santidad de Dios también al darnos su ley. ¿Qué es lo que la ley exige? Lo bueno, condena lo malo. La ley de Jehová es perfecta. Si nosotros pecamos o desobedecemos, el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. La ley de Dios exige lo bueno y condena lo malo. Pero vean,
no solo para beneficio de los hombres. O sea, Dios dio la ley para beneficio de los hombres. Pero el fin último no es el beneficio de los hombres, es la gloria de Dios. O sea, la ley condena lo malo y exige lo bueno, no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. La ley de Dios es santa en su propio carácter. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, supongamos que un drogadicto dice, si yo me drogo, es con mi dinero. Yo trabajo duro y me drogo, pero con mi dinero. Yo no le pido a nadie. Yo me encierro para drogarme. Yo no ando drogándome delante de la gente. A nadie le hago daño. Entonces, ¿no está pecando ese drogadicto? Los que piensan así no entienden que cuando ellos pecan, su pecado no es tanto contra ellos mismos ni contra otras personas, sino contra un Dios santo. Entonces, aunque se encierren y aunque sean trabajadores, de todas maneras son pecadores. Ustedes saben que las leyes humanas se preocupan nada más de las cosas externas. No robes, no mates porque haces daño a otras personas. Las leyes humanas se preocupan de que tú no dañes a otras personas, pero la ley de Dios va mucho más allá. La ley de Dios dice que un mal pensamiento es pecado. Delante de la ley no vamos a ser juzgados por nuestros malos pensamientos, pero Dios sí juzga nuestros malos pensamientos. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. A un joven o a un hombre que le gusta la pornografía, tal vez le dé vergüenza que le guste la pornografía y pues ve pornografía en secreto. Entonces, como la ve en secreto, entonces no está pecando. Dios se fija en lo que hay en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestros motivos. Dios se fija en nuestros pensamientos. Dios se fija en por qué hacemos lo que hacemos. La ley es espiritual. La ley de Dios, no la de los hombres. Es posible que un hombre deje de fumar o de beber por amor propio. Yo no voy a ser esclavo de ningún vicio. Yo voy a dejar este vicio. Pero es posible que lo hagan por amor propio, no por amor a Dios. Los fariseos iban al templo, oraban, ayunaban, daban un diezmo. ¿Por qué lo hacían? Para quedar bien con la gente, para quedar bien con sus padres, para quedar bien con la sociedad, para quedar bien con sus líderes, para quedar bien con su conciencia. Pero no lo hacían para quedar bien con Dios. Vean cómo una religión puede alejar a los hombres de Dios en lugar de acercarlos. Cristo les dijo a los fariseos, hipócritas. ¿Saben qué quiere decir la palabra fariseo? Apartado del pecado. Supuestamente ellos eran apartados del pecado y Cristo les dijo, hipócritas. Ellos tenían una religión, pero no para agradar a Dios. Tenían una religión para agradarse a sí mismos. Vean ustedes cómo Dios ve el corazón. Cristo les dijo a los fariseos, ustedes están limpios por fuera, pero por dentro están llenos de huesos podridos, como las tumbas, dice, por fuera se ven bonitas, pero los huesos podridos están adentro, estaban muertos. Dios es tan santo que no puede perdonar a un hombre o a una mujer que no se arrepiente de su pecado. Vean, Dios todo lo puede, pero hay algo que Él no puede hacer. ¿Qué no puede hacer? Dios no puede perdonar a los que no se arrepienten. Dios ha dicho que castigará a los que no se arrepienten. Él no puede mentir, Él lo cumplirá. Ni siquiera perdonó a su Hijo amado. Si no perdonó a su Hijo, ¿ustedes creen que va a perdonar a otros? De eso lo vamos a ver más a fondo al rato. Otra cosa, Dios reveló su santidad en las promesas y en las amenazas del Antiguo Testamento. Hay promesas preciosas en el Antiguo Testamento y amenazas terribles. ¿Qué propósito tenían las amenazas de Dios en el Antiguo Testamento? Infundir temor en los hombres. ¿Para qué?
para que se apartaran del mal. ¿Se acuerdan cuando Dios dio la ley? Estaban todos alrededor del monte Sinaí y había un límite. Nadie podía pasar el límite. El monte temblaba, humeaba, se oyó una bocina, un terremoto, fue una cosa tremenda, espantosa. ¿Por qué Dios dio la ley así? Para infundirle miedo a los hombres, para apartarlos del pecado. Y las amenazas tenían ese propósito. Si mataban a un hijo borracho, a un hijo rebelde, era para infundir temor en los demás hijos, para apartarlos del mal. Vemos la santidad de Dios también cuando maldijo a la raza. ¿Por cuántos pecados maldijo Dios a esta raza? Por uno. ¿Cómo verá Dios el pecado? Que por un solo pecado maldijo a toda la raza. En otras palabras, estamos como estamos en este mundo por un solo pecado. ¿Entienden ustedes por qué Dios aborrece el pecado? Los ángeles eran seres gloriosos, pero se rebelaron y Dios no los perdonó. Pudieron haber dicho los ángeles, bueno, pero nomás hemos pecado una vez. ¿Cómo nos vas a arrojar a las tinieblas de afuera nomás por un pecado, por una rebelión? En Sodoma y en Gomorra había miles de personas, pero Dios no las perdonó. El fuego y el azufre cayeron sobre ellos, hombres, mujeres, ancianos, niños. Tuvieron el infierno antes de ir al infierno. Tuvieron un infierno aquí antes de ir al otro. Vemos la santidad de Dios también en el hecho de que no perdonó ni siquiera a su propio hijo. Vean ustedes Romanos 8. ¿Alguien tiene la versión antigua? ¿No? ¿La tienes tú, hermano? Lee en voz alta el 8:32, ¿sí? Vean cómo dice la versión antigua, y es la mejor versión. El que no perdonó ni a su propio hijo. El padre no perdonó al hijo. El padre castigó al hijo en la cruz. ¿Para qué? Para no castigarnos a nosotros. El padre castigó al hijo como si él fuera culpable, pero él era inocente. Cristo era puro, sin mancha, pero se adjudicó nuestros pecados y al estar en la cruz llevaba nuestros pecados. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, el Padre lo veía como si él fuera el pecador, por eso lo castigó, pero él personalmente era inocente. El Padre descargó su ira sobre su Hijo, la ira que nuestros pecados merecían. Sufrió en la cruz el infierno que nosotros merecíamos. Es por eso que ya no hay infierno para los creyentes. La santidad infinita no permitió ninguna indulgencia paternal. Dios el Padre no fue indulgente con Dios el Hijo. Como si le importara más su santidad, escuchen, que su amor por su Hijo. Es increíble eso. Le importó más a Dios su santidad que el amor que sentía por su Hijo. Estaba Cristo en la cruz y en lugar de que el Padre lo viera como su Hijo, lo estaba viendo como si fuera su enemigo, descargando su ira sobre él. Es por eso que decimos que en la cruz Dios nos demostró que Él es santo. Muchos ven solamente el amor de Dios en la cruz. Sí, en la cruz se ve el amor de Dios, pero resalta su santidad. Dios tuvo que castigar a su Hijo. Muchos no entienden lo que ocurrió en la cruz realmente. Cuando Cristo murió en la cruz, parecía que Dios odiaba más el pecado que lo que amaba a su Hijo.
Vean, odiaba más el pecado de lo que amaba a su hijo. Dios no podía mostrar su misericordia a menos que se mostrara su santa ira hacia el pecado. Ahora vamos a ver la santidad de Dios en cómo trata con el pecado. Dios permitió que Adán y Eva cayeran en tentación. ¿Cometió Dios un error ahí? Si Dios es santo, ¿por qué permitió que Adán y Eva cayeran en tentación? Nosotros creemos que Dios es sabio y Él no comete errores. Vean, Dios creó a Adán como un agente libre. O sea, le dio la capacidad de escoger entre obedecer o desobedecer. Y sabemos lo que hizo. Adán escogió desobedecer. Si Adán obedecía, sería aún más exaltado. Si obedecía. Si desobedecía, ¿qué excusa tenía para eso? ¿Por qué Adán desobedeció? ¿Qué excusa podía tener? Bien, Dios creó a Adán siendo mutable. El único inmutable en el universo es Dios. Dios no puede cambiar. Pero Dios creó a Adán como mutable, o sea, con la capacidad de escoger entre obedecer o desobedecer. Y él decidió desobedecer. Los ángeles rebeldes, los ángeles desobedientes, ¿por qué desobedecieron? Porque quisieron. Adán desobedeció, ¿por qué? Porque quiso. Nadie lo obligó. Satanás lo tentó, pero él no estaba obligado a... Él podía haberse negado, pero decidió desobedecer. Ahora, si Adán era mutable, Dios cometió un error en crearlo así. Vean Génesis en el capítulo 1. Vean primero el 26, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora pasen al capítulo 2. No miento, en el capítulo 1, en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Vean, ya para entonces ya había hecho a Adán. O sea, este versículo quiere decir que Adán y Eva fueron hechos buenos en gran manera. Entonces, si Dios los hizo mutables, Adán y Eva, era bueno que lo hiciera así. O sea, no había maldad en Dios al haberlos hecho así. Adán pecó. ¿Qué excusa tenía? Vean, él lo tenía todo a su favor, no tenía nada en contra. Vamos a suponer que un hombre pobre no tiene trabajo y sus hijos le piden de comer. Y no tiene trabajo y dice: ¿qué hago? No tengo ni qué vender, pues soy muy pobre. Y decide robar. Nunca había robado, pero roba para darles de comer a sus hijos. Pero cuando roba lo agarran. Como robó para darles de comer a sus hijos, entonces no es culpable de robo. El hecho de que sus hijos el hecho de que no tiene trabajo, ¿es una excusa para que él robe? No. Tiene que responder por su robo. Ningún hombre tiene excusas para pecar. Yo estoy dando el ejemplo de un robo, pero eso se puede aplicar a cualquier pecado. Adán tenía la inclinación natural a la obediencia. Vean, tenía la inclinación natural a la obediencia, pero esa inclinación natural se perdió cuando él pecó. Ya los hombres no tenemos la inclinación natural a la obediencia, más bien es al revés, tenemos la inclinación natural hacia la desobediencia. Todos los niños que vienen a este mundo
que nacen en este mundo tienen la inclinación natural a la desobediencia. Los niños desobedecen no por el mal ejemplo de otros. Los niños pequeños desobedecen porque ya lo traen en la sangre. Si Adán hubiera querido obedecer, tenía la capacidad de hacerlo. Él tenía el querer y el hacer, ¿sí? Pero no quiso obedecer. Dios ya le había dicho, le había hecho una advertencia, pero no hizo caso. Ya le había dicho lo que le iba a pasar si desobedecía, pero no hizo caso. Ahora, ya después de que pecó Adán y vio las consecuencias de lo que hizo, ¿le iba a echar la culpa a Dios? ¿Le iba a echar la culpa a Eva? ¿Le iba a echar la culpa al diablo? No, la culpa era de él. Dios no le dio el fruto a Eva, Dios no le dio el fruto a Adán. ¿Cómo le iban a echar la culpa a él? Otra cosa más, Dios no es santo, puesto que le dio al hombre la ley sabiendo que no podía cumplirla. Dios le dijo a Adán, le dio a Adán una ley, y después le dio la ley a los israelitas en el monte Sinaí. Dios ya sabía lo que Adán iba a hacer. Dios ya sabía que Adán iba a desobedecer. Y cuando le dio los 10 mandamientos a los israelitas, Dios ya sabía que no los iban a obedecer. Entonces, ¿hizo mal al darles los mandamientos? Dios no es santo puesto que les dio los mandamientos. Vean, los legisladores, los magistrados, hacen buenas leyes. ¿Acaso no saben que muchos no las van a cumplir? Si saben que no las van a cumplir, entonces ¿por qué las establecen? ¿No deberían establecerlas acaso? Vean, nosotros formamos parte de una raza caída. Y la ley de Dios, la ley moral de Dios, sigue vigente. Pero si somos una raza caída, ¿por qué la ley moral sigue vigente? Pues si estamos caídos, pues no podemos obedecer. Entonces, Señor, pues no nos des la ley. Pues ¿qué no ves que no podemos cumplirla? ¿Cómo Dios va a hacer a un lado su ley? Si Dios la hiciera a un lado, dejaría de ser santo. Y pues no, no puede ser. Dios no puede dejar de ser santo. Si nosotros somos desobedientes, Él no tiene la culpa. La culpa es nuestra. Dios va a renunciar a su santidad porque nosotros renunciamos a la nuestra, pues no puede ser. No puede. Hay algunos que ven la ley de Dios como muy, muy estricta. No, pues es que está bien duro ser cristiano. ¿Que no habría modo de que Dios rebajara un poquito sus demandas? Que suavizara un poquito sus leyes, que suavizara un poco, bajara sus estándares. No puede ser. Él es el supremo parámetro. Él es santo y quiere que nosotros seamos santos. Y si no lo somos, no es la culpa de Él. Yo les dije que Dios ya sabía que Adán y Eva pecarían. Dios ya sabía que Judas Iscariote traicionaría a Cristo. ¿Por qué no impidió que Adán y Eva comieran del fruto? ¿Por qué en el momento cuando estaba ahí Satanás tentando a Eva, por qué no se apareció Dios y les dijo, oye, ¿qué estás haciendo? No le des la fruta a mi hijo. No lo hizo. ¿Por qué no impidió que Judas Iscariote traicionara a Cristo? Entonces, ¿Dios no es santo, puesto que no impidió eso? Dicen en las noticias que cada día se cometen en México 85, 90, 95, 100, 110 homicidios dolosos. Cada día. ¿Por qué no lo impide Dios? Que se cometan tantos crímenes. Entonces, ¿no es santo Dios? Por eso. Muchos mueren en México. Muchas mujeres quedan viudas. Muchos hijos quedan huérfanos. ¿A Dios le gusta eso? ¿Por qué no lo impide? Vean, los hombres matan porque quieren, no porque Dios lo quiera. El hecho de que no lo impida, eso no significa que esté de acuerdo con eso. Y vamos a pasar al siguiente punto. Luego vemos todo en un resumen. Dios no deja de ser santo porque haya decretado
el rechazo de algunos, lo que conocemos como la reprobación. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo los que serían salvos. No escogió a algunos para que fueran salvos. Dios no es santo por eso. Dios es malo por eso, al haber escogido a unos para ser salvos y al no escoger a otros. Vean, la reprobación es el lado opuesto de la elección. ¿Por qué escogió a algunos para ser salvos? Porque quiso. ¿Por qué reprobó a los demás? ¿Por qué reprobó al resto? Porque quiso. ¿Es esto una injusticia? Vean, en la reprobación Dios pasa por alto a algunos ya considerados como impíos. ¿Sí? O sea, no los está rechazando, no los está reprobando antes de crearlos, ¿sí? Antes de que tomara la decisión de crearlos. O sea, en sentido lógico, ¿sí? Los reprobó después, ¿sí? Ya los vio como caídos, los vio ya como pecadores. O sea, los hombres pecan no porque son reprobados. ¿Me explico? No fue el ser reprobados lo que los hizo impíos. Son impíos porque les gusta hacerlo. ¿Entienden? O por decirlo de otra manera más sencilla, ninguna persona va a decir, yo peco porque no soy de los escogidos. Si yo fuera de los escogidos no pecaría. Peco porque no soy de los escogidos. Esa no es una excusa válida. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes que si Dios hubiera querido, nos hubiera mandado a todos al infierno y Él no hubiera cometido ninguna injusticia, porque todos somos pecadores? El infierno es lo que todos merecemos. Pero vean, Dios decretó que de entre una raza caída, algunos fueran reprobados, que fueran rechazados. Pero vean, eso no fue el decreto de un delito, eso fue el decreto de un castigo. ¿Me explico? No fue el decreto de un delito, sino de un castigo. La reprobación no es un acto. La reprobación no es una acción. La reprobación es que Dios les concede a esas personas lo que ellos merecen, lo que sus pecados merecen. Ahora, los que somos escogidos, ¿merecemos ser escogidos? Nadie merece eso. Los que son reprobados, ¿merecen ser reprobados? Sí lo merecen. Todos lo mereceríamos, pero Dios quiso tener misericordia de algunos y es por eso que algunos somos escogidos. Vean, en la reprobación, ¿saben qué es lo que sucede? Que Dios permite que el hombre haga lo que quiera. Dios abandona su suerte a los pecadores. ¿Quieren pecar? Pequen. Dios comete un error en dejarte que peques. Si eso es lo que quieres, ¿es malo Dios por eso? Pues quieres pecar, pues peca. Imagínense que un hijo de unos 20 años trabaja, pero de lo que gana, en lugar de cooperar con los gastos de la casa, compra marihuana, cristal, piedra, lo que sea. Y su padre le dice, oye hijo, pero estás mal, ¿cómo te andas viciando y no quieres cooperar con los gastos de la casa? Y el hijo le dice, yo soy libre, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, no quiero que me digas nada. Y que el padre le dijera, está bien hijo, ¿quieres vivir tu vida a tu manera? Vívela. ¿Quieres trabajar y ganar y enviciarte? Haz lo que quieras, hijo. El padre es malo, es cruel si le dice, hijo, si quieres vivir esa vida, vívela, pero no aquí. No aquí en la casa. Vívela donde tú quieras, pero aquí no. ¿Es malo un padre por hacer eso? Hermanos, ay de nosotros si Dios nos dejara hacer lo que quisiéramos. En la reprobación, Dios hace que los hombres hagan lo que quieren. Dios no es malo por eso. Los malos son los que quieren vivir de esa manera. Hay alcohólicos que pierden su trabajo por su vicio. Alcohólicos que pierden su trabajo, su matrimonio,
su familia, pierden la vergüenza y se quedan tirados en la calle. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Dios? Le va a decir el alcohólico: Dios, ¿por qué permitiste que yo llegara hasta estas alturas? Si un hombre toma la decisión de pecar, ¿Dios tiene la obligación de estorbarlo, de impedirlo? Vean, los obligados a obedecer somos nosotros. Dios no tiene la obligación de detenernos. Dios no deja de ser santo por el hecho de haber permitido que el pecado entrara en el mundo. Dios tomó la decisión de no impedir que Adán y Eva tomaran del fruto prohibido. Esa fue su voluntad. No impidió eso. Pero ¿fue mala esa decisión? ¿Nació de algún aspecto negativo de Dios acaso? Satanás tentó a Eva libremente. Dios no le dijo a Satanás: ve y tienta a Eva. Eva actuó libremente al tomar el fruto. Nadie le dijo que lo tomara. Adán después lo recibió el fruto de manos de Eva. Tampoco Eva lo obligó, ni el diablo. Adán tomó la fruta porque él quiso. Dios permitió el pecado, pero no fue la causa del pecado. Simplemente no proporcionó la gracia para impedirlo. Pero vean, ¿por qué no impidió Dios que Adán y Eva pecaran? ¿Saben por qué? Porque Dios quería producir un bien. Pero ¿cómo Dios quería producir un bien si maldijo a la raza? ¿Cuál era el bien que Dios quería producir? ¿Saben qué? Darse a conocer como el Salvador de los pecadores. La sabiduría de Dios es infinita. ¿Saben ustedes que ganamos más creyendo en Cristo que lo que Adán perdió desobedeciendo? Es increíble eso. Dios no puede aprobar el pecado. Él es santo. Pero vean, pero sí aprueba el acto de su voluntad mediante el cual permite el pecado. Dios permite el pecado. Vean en Hechos, en el capítulo 14. Aquí está hablando Pablo en el Areópago. No, aquí Hechos 14. Sí. No están hablando no en el Areópago. Estaban ahí en Listra. Hechos 14, versículo 16. Vean lo que dice el apóstol Pablo. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Está hablando de Dios. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Vean, las naciones que vivieron antes de Cristo, Dios los dejó que hicieran lo que quisieran. En aquellos tiempos ya había aquí gente en México. Y la gente que vivía aquí en México hacía lo que quería. Dios dejaba que ellos hicieran lo que ellos querían. Ahora, ¿Dios cometió un error en eso? Si ustedes tienen 4 hijos y permiten que uno le pegue al otro y el otro se desquita y le avienta las cosas y le rompe los cuadernos, y ustedes están viendo que se pelean y no hacen nada por impedirlo, ustedes están mal. No solamente sus hijos, ustedes también están mal. Entonces, si los hombres aquí se pelean y Dios no interviene para impedir sus pleitos, ¿Dios está mal? Bien, nosotros tenemos la obligación de meter paz con nuestros hijos. Pero aquí estamos hablando de una relación que no es entre padre e hijos, es entre un Dios creador y sus criaturas, no entre un Dios padre y sus hijos. ¿Entienden? Dios permitió que personas que no eran sus hijos hicieran lo que quisieran.
Los aztecas que se peleaban contra los de Texcoco, esos no eran hijos de Dios, ¿entienden? Eran criaturas de Dios, no eran hijos de Dios. Nosotros, o más bien algunos de nosotros, antes de ser convertidos, pues llegamos a hacer cosas muy feas. Hubiera sido mejor que Dios nos hubiera quitado la vida para no hacer aquellas cosas feas que hicimos. Imagínense que Dios le quitara la vida a las personas que van a hacer cosas feas. ¡Wow! Tendría que quitarnos la vida a todos. Recuerden ustedes que Dios detuvo a Abimelech para que no pecara en contra de Sara. Vean, Dios detuvo a Abimelech, pero no detuvo a Judas Iscariote. Cometió un error. Dios es sabio y Él sabe lo que hace. Dios permite que los hombres pequen, pero la causa del pecado no está en Dios. Nosotros, los creyentes, tenemos la obligación de ayudar a nuestros hermanos que están enfermos o que están necesitados, que no tienen trabajo, o que no pueden trabajar, que no tienen para comer. ¿Por qué? Bien, somos de la misma sangre. Somos guardianes de nuestros hermanos, ¿sí? Pero eso no se aplica a Dios, ¿sí? Eso no se aplica a Dios. Dios no tenía la obligación de crearnos. Dios no tenía la obligación de impedir el pecado. ¿Qué pasaría si Dios fuera a impedir a los hombres que pecaran? Tendría que amarrarlos a todos, y aún amarrados, los que están encerrados en la cárcel, ¿no pecan? Otra cosa, Dios le dio a Adán el poder para resistir la tentación. ¿Vean? Tenía los recursos. Él pudo tomar la decisión de no pecar. Ahora, si tenía la capacidad de vencer la tentación, ¿de dónde agarró esa capacidad? Le fue dada por gracia. ¿Estaba Dios obligado a darle más gracia? Escuchen, la gracia es algo que nadie merece, ni Adán la merecía tampoco. Pero vamos a suponer que esta Eva agarró el fruto, le da la mordida, y en ese momento la ve a Adán, y corre, y se esconde por ahí, y se pone a orar. Y que le hubiera dicho a Dios: Señor, no me dejes caer en tentación. Ya cayó Eva, no me dejes caer a mí. ¿Estaba Dios obligado a no dejarlo caer en tentación? No. Dios no tiene la obligación de impedir que caigamos en tentación. Nosotros los cristianos le pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación. Se lo pedimos todos los días. Yo supongo que ustedes lo hacen. Pero supongamos que un día nos dejara caer en tentación, a pesar de que le pedimos que no nos dejara caer. Si caemos, le vamos a decir a Dios: Señor, yo te pedí que no me dejaras caer en tentación, como me dejaste caer, tú tienes la culpa. No podemos hacer eso. ¿Cómo le vamos a echar pleito a Dios? Si un cristiano cae en tentación, Dios lo permite. ¿Para qué? Para que vea lo que hay en su corazón. Dios ya sabía que había pecado en nosotros, por eso caímos. Pero Dios permite que caigamos para que nosotros veamos el pecado que mora en nosotros. Si pecamos, el problema nunca está en Dios. Dios es puro y sin mancha, nosotros no. Además, ¿saben una cosa? Aunque parezca increíble, Dios impide más pecado del que permite. Y eso lo pueden ustedes ver en el Salmo 76. Salmo 76, 10. Ciertamente, seguramente, la ira del hombre te alabará. O sea, hará que te alaben, ¿sí? Que tu nombre sea glorificado.
Es lo que es la idea, ¿no? Ciertamente la ira del hombre hará que el nombre de Dios sea glorificado. Tú reprimirás el resto de las iras. ¿Cuáles son las iras que Dios reprime? Las que no le dan gloria. Dios permite que un hombre se llene de ira y que cause destrozos si eso conviene a los intereses de Dios. Si no le conviene, reprime esas iras. Pero vean, cuando dice tú reprimirás el resto de las iras, la idea es de que son más las que reprime que las que no reprime. O sea, las iras que Dios permite son aisladas en unas cuantas personas. Imagínense un matrimonio, tienen un año de casados y todo marcha bonito, todavía están recién casados, pero un día llega de malas el esposo y la esposa le reclama algo y él se enciende en ira y llega a estar tan enojado, ¡pum!, le da una cachetada a la esposa. Ya tienen un año de casados, no le había pegado hasta ese día. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no impidió que ese hombre se enojara tanto que terminó pegándole a su esposa? Van a suceder cosas tremendas a partir de ahí. Esas cosas no se hacen impunemente. Dios reprime las iras que a Él le parece correcto. Pero es increíble que Dios puede sacar cosas buenas incluso de nuestro pecado. Dios saca bien del mal. No tenemos cara para pedir que lo haga. Si hacemos cosas malas, pues lo que esperaremos será cosas malas. Pero Dios saca bien del mal. Dios es increíble. Dios le pone límites al pecado. ¿Saben una cosa? Si Dios no le pusiera límites al pecado, este mundo ya no existiría. El otro día vimos el tema de la gracia común de Dios, ¿se acuerdan? Las guerras y la gracia común de Dios. En la gracia común, Dios restringe el pecado, Dios lo limita, Dios lo reprime, porque si no lo hiciera, ya nos hubiéramos matado unos a otros. Les gusta decir a algunos periodistas que en este sexenio van más de 187,000 muertos desde que entró este gobierno. Más de 187,000 muertos, es increíble eso. ¿Cuántos diarios? Tal vez muchos más, y aparte los desaparecidos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que sin Dios somos peor que monstruos. Vemos mucho pecado a nuestro alrededor, pero ¿saben qué? Viendo tanto pecado a nuestro alrededor, más vemos la gracia de Dios en nosotros. Porque hay tantos que están de aquel lado y nosotros estamos de este lado. ¿Por qué? Como les he dicho en alguna ocasión, yo veo a un alcohólico tirado en el suelo y yo me digo, ese sería Moisés Luna si no fuera por la gracia de Dios. Vemos lo que ocasiona el pecado y aprendemos a odiarlo. Dios permitió la entrada del pecado en el mundo, ¿saben para qué? Para que viéramos nuestra necesidad de misericordia. En Dios hay santidad y hay ira, pero hay misericordia también. Ay de nosotros si solamente Dios fuera justo y santo. No, Dios quiere que sepamos que en Él hay misericordia también. En los juicios de Dios sobre este mundo vemos su justicia, pero también su misericordia. ¿Cuántos murieron por Otis en Acapulco? ¿Alguien sabe más o menos un dato? ¿Alguien tiene una idea? Muertos hubo muy pocos. Hubo muchos daños materiales, pero pues ya se están recuperando. Pero muertos hubo pocos. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿50 muertos? 50 son pocos, ¿no? Otra cosa más, Dios no deja de ser santo
Porque hay hombres muy malvados a quienes les va bien. En el colapso ese de la línea 12 del metro, murieron algunos muchachos que eran estudiantes de medicina. Estaban ahí muertos con su uniforme blanco. Muchachos estudiosos, buenos muchachos. ¿Por qué Dios le quitó la vida a esos jóvenes ahí en la línea 12? ¿Y por qué muchos narcos y ladrones y criminales están vivos y están sanos? ¿Por qué Dios hace eso? Cuando el Chapo Guzmán nació, cuando el Chapo Guzmán era un bebé, Dios ya sabía lo que iba a hacer el Chapo. ¿Hubiera sido mejor que el Chapo no hubiera nacido? Podríamos pensar así. Pero Dios pensó otra cosa. Dios quiso darle la vida y ahí está vivo todavía. Está comiendo de gorra. Dios puede quitarle la vida a cualquier pecador. Pero ¿saben qué? Dios prefiere gobernarlo para que haga su voluntad. Como pasó con Judas Iscariote. Dios estaba gobernando a Judas Iscariote para que traicionara a Cristo. Dios usó la maldad de Judas para propósitos santos y buenos. Imagínense ustedes, un ladrón asalta a una persona que acaba de sacar sus ahorros del banco, todos sus ahorritos. ¿Por qué Dios permite que un ladrón le robe su dinero a un hombre trabajador, a un hombre honrado? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Saben qué? Dios suele usar sacudidas de este tipo para su gloria. O sea, puede serle útil a un hombre que le roban sus ahorros, que se los roben. Dios los despierta. Piensa que hay un Dios. Hasta hoy te robaron, pudieron haberte robado antes. Te robaron hasta hoy, dale gracias a Dios. Dios existe, Dios está vivo, búscame. Uno de estos hombres que es asaltado y que le roban sus ahorros, si no buscaba a Dios cuando tenía dinero, a lo mejor lo busca cuando se lo roben. Si tú no has buscado a Dios yéndote bien, tal vez lo busques yéndote mal. Dios saca bien del mal. Judas Iscariote traicionó a Cristo. Dios permitió que Judas traicionara a Cristo para su gloria. Pero Judas Iscariote traicionó a Cristo no buscando la gloria de Dios, sino por codicia. Lo que quería era dinero. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios usó el pecado de Judas, vean, Dios usó el pecado de Judas para bendecir al mundo. Es increíble eso. ¿Cometió Dios una injusticia? No. El que la cometió fue Judas. Los hermanos de José le tenían envidia y lo querían matar. Y a fin de cuentas ustedes conocen la historia y cómo terminó. Dios sacó algo bueno de lo que hicieron sus hermanos de José. Dios sacó algo bueno para José, para Jacob, para sus hermanos, para Israel y para el mundo. Dios usó el pecado de todos aquellos para beneficio del mundo. Es increíble lo que Dios hace. Satanás le quitó a Job, vean, fue Satanás el que le quitó a Job los hijos, el dinero, la salud. Pero Dios bendijo a Job después de todo eso y a todo el mundo. Dios sacó bien de todo lo que Satanás hizo. ¿Qué es lo que Satanás quería? Que Job maldijera a Dios. ¿Qué era lo que Dios quería? Que Job adorara a Dios. Y terminó adorándolo. Dios busca quienes le adoren. Pero, ¿qué gana Dios si le adoramos? Dios no gana nada. Nosotros somos los que ganamos. Si yo tuviera muchos hijos y les dijera que tenían la obligación de adorarme, ¿estaría yo bien? Claro que no. ¿Por qué no? Porque yo no soy Dios. Yo no merezco la adoración. ¿Por qué Dios quiere que le adoremos? Él es un Dios ególatra, egoísta, narcisista, que quiere que le adoremos. No. Él quiere que le adoremos porque nosotros somos los beneficiados. Los que se adoran a sí mismos se destruyen. Los que cumplen el propósito para el que fueron creados son los que adoran a Dios. Solamente Él es santo.
Por eso quiere que le adoremos. Todos los demás somos pecadores. Además, Dios no deja de ser santo porque algunos hombres usan mal las bendiciones que Dios les da. Dios bendice a muchas personas, pero usan mal esas bendiciones que Dios les da. Hay hombres que tienen mucho dinero, pero que lo usan para cosas malas. Pero hay hombres que tienen mucho dinero y lo usan para cosas buenas. El problema no está en el dinero, el problema está en que lo usas. Dios usa la maldad de los millonarios inconversos para sus propósitos divinos. Vean lo que estoy diciendo. Dios usa la maldad de los millonarios inconversos para el cumplimiento de sus propósitos. El diablo no sabe ni para quién trabaja, y esos millonarios tampoco. Dios no deja de ser santo tampoco al quitar su gracia común, y es por eso que algunos se endurecen. Acuérdense que Dios endureció el corazón de Faraón, pero acuérdense también que hay textos que dicen que Faraón endureció su propio corazón. ¿Es esto una contradicción? No. Vean, Dios no endurece positivamente a nadie. O sea, Dios no dice, ay, voy a endurecer a este. A ver cómo le va. No, Dios no hace eso. ¿Saben cómo es que Dios endurece el corazón de las personas? Al permitir que ellos se endurezcan y no hacer nada para impedirlo. Ese es el asunto. Dios puede ablandar el corazón más duro. Lo hizo con Saulo de Tarso. Si lo hizo con Saulo, lo puede hacer con cualquiera. Pero imagínense, si una persona lee la Biblia y escucha predicaciones y no se ablanda, quiere decir que Dios lo está endureciendo. ¡Wow! Si ustedes leen la Biblia, si ustedes escuchan predicaciones y no dejan su pecado, es porque Dios los está entregando al pecado. Si ustedes se endurecen, ustedes son responsables de endurecerse. Pero Dios en su soberanía deja que se endurezcan. Dios los endurece. No hay una contradicción aquí. Si alguno de ustedes anda en pecado, no quieren dejar su pecado, Dios no los va a obligar a que dejen su pecado. Dios los va a entregar al pecado que aman. Dios se aleja de los hombres, escuchen, que se alejan de Él. Si ustedes se alejan de Él, Dios se aleja de ustedes. Si ustedes se acercan a Dios, Dios se acerca a ustedes. Hay hombres y mujeres que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la Biblia. No me hablen de ese libro. No me hablen de Dios, que Dios ni que nada. Hombres que se burlan de Dios, que se burlan de los cristianos. ¿Dios está obligado a salvar a esas personas? ¿No quieren saber de Dios? Muchos se agarran de cómo Dios, de que el hijo pródigo nos representa a nosotros y que Dios nos salva aunque seamos como el pródigo. Pero noten ustedes una cosa, que el papá del pródigo nunca lo fue a buscar. El pródigo regresó, pero el papá nunca lo anduvo buscando. Pero es increíble que Dios busca a los hombres, Dios les habla a través de su palabra, Dios los busca, pero ellos dicen, no quiero dejar mi pecado. Dios nos advierte en las Escrituras de las consecuencias de nuestros pecados. Pero vean, ¿tiene Dios la obligación de darnos advertencias? No. Pues Dios es tan bueno que nos advierte. Si sigues pecando, si no quieres dejar tu pecado, vas a acabar mal. Él no tiene la obligación de darnos advertencias, tiene la obligación de castigarnos, porque Él es santo y es justo. Vamos a ver algunas conclusiones, algunas cosas que debemos sacar, que debemos aprender de todo lo dicho. Los hombres por naturaleza odian este atributo divino. ¿Saben por qué? Porque se inventan dioses a su gusto. Hay hombres
que quisieran creer en Dios, pero en un Dios que no sea tan estricto. Pero no, Dios es como es. Dios es como está escrito, no como nos gustaría que fuera. Todo pecado, acuérdense, atenta en contra de la santidad de Dios. Todo, cualquier pecado. Cada vez que un hombre peca, le está diciendo a Dios, no quiero hacer lo que tú me digas. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Hay muchos que presumen de sus pecados. En lugar de avergonzarse de ellos, presumen. Muchos menosprecian la santidad de Dios. ¿Saben de qué manera? Le echan la culpa de su pecado, como Adán que le echó la culpa a Dios. Si somos malos esposos, ¿la culpa es de nuestras esposas? Dios no me va a llamar a cuentas a mí por los pecados de mi esposa. Me va a llamar a cuentas a mí por mis propios pecados. Si somos malos maridos, no es por culpa de nuestras esposas y viceversa. Si hay aquí una mujer que sea una mala esposa, que no le eche la culpa a su marido. ¿Saben cómo muchos menosprecian también la santidad de Dios? Cuando tergiversan el significado de las Escrituras, tuercen las Escrituras. ¿Cuántos justifican su pecado agarrándose de un texto bíblico? Muchos menosprecian la santidad de Dios. ¿Saben de qué manera? Increíblemente, pidiéndole bendición, aunque hacen negocios turbios, negocios chuecos, como los ladrones que le van a rezar a San Judas Tadeo. Piensan que Judas es el patrono, el santo patrón de los ladrones. ¿Saben cómo menospreciamos la santidad de Dios? Viniendo de forma descuidada al culto, sin ganas, sin pedirle a Dios que nos bendiga a través de su palabra. Si vienen ustedes a alabar a Dios y andan ustedes en malos pasos, pues ustedes están menospreciando la santidad de Dios. Eres comerciante y le robas a la báscula y luego vienes y das una ofrenda. Pues si le robas a la báscula, pues mejor ni vengas y des una ofrenda. Dios es santo. Dios odia eso. Compras chueco, compras robado y luego quieres dar una ofrenda. Dios no va a aceptar eso. Muchos han de estar contentos porque vienen al culto. No, muchos piensan que Dios ha de estar contento porque vienen al culto. ¿Dios está contento porque venimos al culto? ¿Está contento Dios porque hacemos una oración superficial? ¿Porque damos una ofrenda? Dios es santo. Y Dios quiere que lo seamos nosotros también. Dios quiere que dejemos todo pecado. Yo les dije hace rato que Dios todo lo puede, pero que hay algo que Él no puede hacer. Dios no puede perdonar a los que no se arrepienten. No puede. Va en contra de su santidad. Y vimos que Dios no perdonó ni a su Hijo. Vean ustedes en Lucas 23. Lucas 23, empezamos en 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Vean, estas mujeres les daba tristeza, sentían compasión de que iban a matar a Cristo. Estaban llorando por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué palabras estas? Dice, no lloren por mí. Yo no soy digno de su compasión. Ustedes son las dignas de compasión. Dice, porque aquí vendrán días en que dirán:
Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Vean lo que dice en el 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué significa esto? Vean, Cristo es el árbol verde. Un árbol frondoso, verde, que lleva fruto. Cristo llevó fruto como nadie. Era santo como nadie. Entonces lo que está diciendo Cristo es, si yo que soy el árbol verde, que llevo fruto, que soy inocente, me están haciendo esto, ¿qué les van a hacer a ustedes? Dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? ¿Saben cuál es el árbol seco? Nosotros. Un árbol muerto, un árbol que no lleva fruto. Pero ven una cosa, otra cosa que podemos sacar de aquí, es que una rama verde no fácilmente arde. Si ustedes están haciendo una fogata y echan un tronco de una rama verde, no arde fácilmente. Pero si ponen una rama seca, inmediatamente se quema. ¿Qué quiere decir esto? Si yo que soy inocente me están haciendo esto, ustedes que son árboles secos, ¿cómo van a arder en el infierno? Cristo era inocente y sufrió lo que sufrió porque Dios es santo y no podía ser de otra manera. Dios tenía que castigarlo para poder tener misericordia de nosotros. Los sufrimientos de Cristo no los merecía. Nosotros sufrimos, pero nosotros merecemos sufrir, pero Él no merecía eso. Cristo no fue perdonado y por eso tuvo que morir. Pero fíjense una cosa, si Cristo no fue perdonado, ¿cómo van a ser perdonados los que no se arrepienten? Yo les dije, Dios puede reconciliarse con el pecador, pero no con el pecado. Pero ¿cómo nos reconcilia? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo que Cristo hizo en la cruz, aún nos ofrece el perdón y la paz. ¿No quieren ustedes eso? ¿No quieren ser perdonados? ¿Se van a endurecer más todavía? El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Es un Dios increíble. Es un Dios maravilloso. Un Dios tremendo. Con Dios no se juega. Pero déjenme decirles que el Dios de la Biblia es un Dios muy bueno también. Un Dios digno de ser amado. Un Dios misericordioso. Y si ustedes se arrepienten hoy mismo Dios los perdona. No esperen para mañana. Pídanle hoy que les perdone y hoy mismo tienen vida eterna.